¿Qué es un sensor de efecto Hall? Es un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en el efecto Hall para la detección o medición de campos magnéticos o corrientes y para la determinación de la posición en motores eléctricos y otros dispositivos. Estos sensores los podemos encontrar en los diagramas de circuitos eléctricos y electrónicos con la siguiente simbología. El funcionamiento de estos sensores se basa en el efecto Hall. Cuando conectamos una batería en los extremos de un material conductor, a través de él fluye una corriente de intensidad I. Si medimos la diferencia de potencial entre sus lados opuestos, esta nos dará cero. La situación cambia cuando se aplica un campo magnético B perpendicular a la corriente en el material. Veremos que aparece una diferencia de potencial BH. Recordando el concepto de intensidad de corriente, esta se obtiene de la siguiente ecuación, donde N es el número de portadores de carga por unidad de volumen. Q es la carga de cada portador, la cual es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. B es la velocidad media de los portadores de carga, los cuales en ausencia de campo magnético se mueven a lo largo del eje X, y A es el área de la sección transversal del material conductor. La fuerza que ejerce el campo magnético sobre un portador de carga está dada por donde el vector v es el vector de velocidad media y el vector b es el vector del campo magnético. Debido a esta fuerza, los portadores crean un campo eléctrico E en la dirección Y. Si el portador de carga es negativo, el campo eléctrico cambia de sentido y el voltímetro medirá una diferencia de potencial de sentido contrario. De esta manera tenemos que la diferencia de potencial entre los lados opuestos está dada por. A continuación, circuitos de acondicionamiento. A continuación, sensores de efecto Hall con salida lineal. En la figura 1 podemos ver la estructura simplificada en sensor Hall de salida lineal. Debido a que la tensión Hall es muy pequeña, aproximadamente 30 microvolts, es necesaria una etapa de amplificación. Esto se hace a través de un amplificador diferencial. Posee además una compensación de temperatura y un regulador de voltaje. La salida posee un transistor en emisor abierto para realizar la interfaz con cualquier dispositivo. Otra cosa que es importante recalcar es que el amplificador diferencial incorpora una tensión de polarización, de modo que con un campo magnético nulo tengamos una salida en tensión positiva. A esta tensión se le conoce como error de offset. En la siguiente figura podemos observar la curva característica de sensor lineal. En esta podemos apreciar algunas características como lo son: error de offset, que se da cuando el campo magnético es nulo y el sensor presenta niveles de voltaje positivos, dependiendo del valor de la alimentación VCC. Otra característica es la sensibilidad. Esta viene dada en volts sobre campo magnético y nos describe la relación que hay entre la cantidad de campo magnético y el voltaje en la salida del sensor. Por último, identificamos el rango de medición, es decir, el campo mínimo y máximo que el sensor puede detectar de campo magnético. Estos dispositivos generalmente poseen una salida en emisor abierto, permitiendo conectarlos fácilmente con casi cualquier dispositivo. Es común utilizar circuitos con comparadores o amplificadores operacionales. A continuación se ven algunos ejemplos de estos circuitos. Para el primer caso tenemos un amplificador operacional en configuración de comparador, es decir, enlace abierto. Por el otro lado, en la imagen de la derecha, tenemos un amplificador operacional en su configuración de amplificador no inversor. A continuación, sensores Hall de salida digital. La estructura de este tipo de sensor es la misma que la del lineal, pero debemos agregar un comparador Smith-Trigger. Sin campo magnético aplicado al dispositivo, el transistor de salida permanecerá cortado, OFF. Al aplicar un campo magnético perpendicular a la superficie del dispositivo que está por encima de un valor umbral, el transistor de salida pasará a saturación, ON. Si reducimos ahora el campo magnético, el transistor conmutará para un valor menor que el umbral de conducción. Como vemos, este dispositivo presenta cierta histéresis
que previene disparos erróneos. Interfaces. La salida de estos dispositivos es por lo general un colector abierto, por lo que necesita una resistencia entre la salida y la alimentación pull-up. Al reactivarse el sensor, a presencia de un campo magnético, el transistor pasará a ON, absorbiendo la corriente IL que circula por la carga. Como se dijo anteriormente, estos dispositivos necesitan una resistencia en su colector que va conectada a VCC, por lo que se muestran las configuraciones siguientes: un resistor con emisor común y una configuración con salida TTL cuando VCC es igual a 5 volts. Esta configuración es a TTL porque solo va a ofrecer dos valores, 0 o 5 volts, dependiendo de la cantidad de campo que detecte el sensor. Por último, tenemos el circuito más sencillo de todos, un LED y una resistencia en serie. El LED prende o se apaga dependiendo del campo, como en el circuito anterior. Y a todo esto, ¿qué aplicaciones le podemos dar a estos sensores? Estos sensores son dispositivos de medición muy populares, utilizados en diversos campos de aplicación, como lo es en el control de procesos industriales, en la biomédica, en automóviles, en telecomunicaciones, en cajeros automáticos y otros más. Veamos algunas de las aplicaciones de estos sensores. Sensores de posición. En este tipo de sensores hay un espacio muy controlado entre el elemento del pasillo y el imán, como se muestra en la figura. A medida que el imán se mueve hacia adelante y hacia atrás en un espacio fijo, el campo magnético inducido variará. Este campo magnético será negativo cuando el elemento se acerque al polo norte y será positivo mientras se acerca al polo sur. Estos sensores generan las señales cuando el imán se mueve en límites dimensionales aceptables. Desde una superficie de referencia, estas señales representan las distancias medidas. Este tipo de disposición también se denomina detección de posición múltiple. El mejor ejemplo de dicha aplicación es la detección de varias posiciones de lentes para equipos de procesamiento de fotografías. Medición de flujo. La siguiente figura muestra el sensor de efecto Hall utilizado para medir el flujo. La cámara está provista de aberturas de entrada y salida de fluido a través de las cuales fluye. Una paleta accionada por resorte con una disposición de eje roscado mueve el conjunto magnético de un lado a otro. A medida que el caudal aumenta a través de la cámara, la paleta accionada por resorte gira el eje roscado. Por lo tanto, el conjunto magnético se eleva hacia arriba a medida que el eje gira, y por lo tanto, el sensor se energiza. Cuando la velocidad del flujo disminuye, la bobina de resorte hace que el conjunto magnético baje, por lo tanto, la salida del sensor se reduce. Medición del nivel de líquido. En este método, el sensor de efecto Hall se usa para determinar la altura de un flotador y por lo tanto también se mide el nivel de líquido en el tanque. El flotador está conectado con un imán de modo que su actuación varía la distancia del campo magnético lejos o cerca del sensor Hall. A medida que el nivel de líquido sube, el imán se acerca al sensor y por lo tanto el voltaje de salida aumenta, mientras que esta tensión disminuye cuando el nivel de líquido baja. Sensores de RPM. La velocidad o detección de RPM es la aplicación más común del sensor de efecto Hall. En la detección de velocidad, un sensor de efecto Hall se coloca estacionario de tal manera que se enfrenta al imán giratorio. Este imán rotativo produce el campo magnético requerido para operar el sensor o el elemento Hall. La disposición del imán giratorio puede depender de la conveniencia de la aplicación. Algunas de estas disposiciones son el montaje de imanes individuales o mediante el uso de un imán de anillo. El sensor da pulsos de salida cada vez que detecta el imán. Sensores de nivel. A medida que el nivel del líquido sube, el imán se acerca al sensor y por lo tanto el voltaje de salida aumenta, mientras que esta tensión disminuye cuando el nivel del líquido baja. Por lo tanto, este sistema proporciona la medición de nivel líquido simple sin conexiones eléctricas dentro del tanque. Sensores de temperatura y presión.
Los sensores de efecto Hall también se pueden usar como sensores de presión y temperatura. Estos sensores están incorporados con un diafragma de presión desviada con imanes apropiados. Un conjunto magnético de un fuelle acciona de un lado a otro el elemento de efecto Hall. En caso de medición de presión, los fuelles están sujetos a la expansión y contracción. La variación del fuelle hace que el conjunto magnético se mueva cerca del sensor. De ahí, la tensión de salida producida es proporcional a la presión aplicada. En el caso de medición de temperatura, el conjunto de fuelles se sella con un gas con propiedades conocidas de expansión térmica. Cuando la cámara se calienta, el gas dentro del fuelle se expande. Esto hace que se produzca un voltaje del sensor proporcional a la temperatura. Sensor de corriente. Esta disposición consiste en un núcleo toroidal de ferrita ranurada con un sensor de efecto Hall colocado en el espacio. El sensor está encerrado por el núcleo y por lo tanto el núcleo actúa como un concentrador de flujo, ya que enfoca el campo hacia la ubicación donde se coloca el elemento Hall como se muestra en la figura. Al variar el número de vueltas en el núcleo, es posible con este sensor medir entre unos pocos amperes y miles de amperios. La tensión de salida del sensor de efecto Hall es proporcional a la corriente que circula por los bobinados y por lo tanto a la medición de corriente. Sensores de motor brushless. La distribución de energía de motor de CC sin escobillas se controla mediante la conmutación electrónica en lugar de la conmutación mecánica. 3 sensores de efecto bipolar Hall digitales se colocan en un extremo del estator cerca de las caras polares del rotor para realizar la conmutación electrónica. Para operar estos sensores, los materiales de imanes permanentes se montan en el eje del rotor. Estos sensores miden la posición del imán giratorio para que determine cuándo se debe aplicar la corriente a las bobinas del motor para hacer que los imanes giren en la dirección correcta. La información detectada por los sensores Hall alimenta un circuito lógico que codifica adicionalmente esta información y controla el circuito de accionamiento. Veamos ahora un video del encendido de un carro por efecto Hall. Cuando el conductor pone la llave en posición de contacto, la corriente eléctrica procedente de la batería alimenta el circuito de baja tensión del sistema de encendido formado por el módulo electrónico y el arrollamiento primario de la bobina a través del borne 15. Su circuito de masa, a través del borne 1, es controlado por el módulo electrónico. Con el motor en marcha, al interponerse una pantalla entre el sensor y el campo magnético, el módulo electrónico cierra el circuito de masa del arrollamiento primario de la bobina, generándose en él el campo magnético inductor. La tensión generada en el sensor Hall es baja. Una vez tratada en la electrónica que incorpora, se envía al módulo electrónico como una señal de tensión alta. Cuando se coloca una ventana entre el sensor Hall y el campo magnético, este incide sobre el sensor y la tensión de la señal aumenta hasta alcanzar su valor máximo. Una vez tratada en la electrónica que incorpora, se envía al módulo como una señal de tensión baja. Justo cuando el borde posterior de la pantalla permite que el campo magnético incida sobre el sensor Hall, se produce el cambio de tensión de la señal de valor bajo a alto y en la electrónica del sensor a la inversa, tomando el módulo electrónico este punto como referencia para cortar la alimentación del arrollamiento primario de la bobina. En este instante, el campo magnético inductor desaparece, induciendo en el arrollamiento secundario la alta tensión que sale a través del borne 4 y es conducida por medio del cable de alta tensión hasta el borne central de la tapa del distribuidor. A través de la escobilla de carbón llega al rotor, que en ese momento se encuentra enfrentado a uno de los bornes de salida, saltando entre ambos en forma de chispa. A través del terminal sale al exterior del distribuidor y es conducida por medio de su cable hasta la bujía colocada en uno de los cilindros del motor, saltando entre sus electrodos en forma de chispa.
continuación, las ventajas de estos dispositivos. 1. Nos proporciona una señal de voltaje de salida independiente del campo que se está midiendo. 2. Los sensores no son afectados por condiciones ambientales, ya sea polvo, humedad, vibraciones, etc. 3. Estos sensores no se encuentran en contacto con ningún tipo de elemento mecánico, por lo tanto son extremadamente resistentes y sensibles. 4. Opera a una gran velocidad. 5. Operan en un amplio rango de temperatura, por lo tanto son capaces de medir corrientes grandes. A continuación, las desventajas. 1. No son capaces de medir un flujo de corriente a una distancia mayor a 10 centímetros. 2. Al ser un sensor que trabaja por medio de un campo magnético, puede ser fácilmente influenciado por algún campo magnético externo. 3. Error de offset. Siempre se muestra un valor de voltaje en la salida.